Bueno, egunon a todas. Lo primero, daros a todas las personas que estáis ahí la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy en este espacio que queremos compartir. Me presento, soy Gracia Requejo, soy responsable de Igualdad y consultora de género de Fundació. Y lo primero que quiero hacer en este rato es presentaros este espacio que lo llamamos EDETIC. EDETIC es un espacio de diálogos y aprendizajes que hemos preparado desde nuestra entidad, un nuevo formato que hemos impulsado con idea a partir de esta crisis sanitaria para generar conocimiento, debate, reflexión y aprendizajes, diálogos y conversaciones que vamos a ir mostrando en momentos sucesivos también sobre diferentes materias que atraviesan nuestros ámbitos de actuación, que son conocimiento, intervención social y empleo inclusivo. Con nosotras también de Fundació está Itzigaray, que no la vamos a ver, pero bueno, ella va a recoger lo que vayamos generando en este rato que vamos a estar juntas y lo va a preparar en una acta gráfica que luego más adelante también compartiremos con vosotras, con otros documentos que también vamos a generar. Y también Manolo Vilabrille, que está en el soporte comunicativo y que lo tenemos por ahí detrás de las cámaras. Hola Itzi, Manolo. Y bueno, también quería dar en este primer momento dar un saludo a nuestras compañeras de Madrid de la Fundación Luz Casanova, que también estarán por ahí. En esta ocasión, desde EDETIC, poniendo en el centro de la emergencia social a la igualdad, nos queremos acercar al ámbito de los cuidados, la conciliación y la corresponsabilidad. Tres Cs que interactúan constantemente en la gestión de nuestras organizaciones. Entonces, para ello vamos a contar con tres ponentes que nos acompañan en el día de hoy y que luego pasaré a presentaros. Con este diálogo queremos recoger aprendizajes de las situaciones a las que nos hemos enfrentado como organizaciones en esta situación de emergencia y de crisis, desde la gestión de los equipos y desde el impacto de género de esta gestión. Reflexionar si ha favorecido la igualdad o, por el contrario, han podido suponer un retroceso en este ámbito. Y de esta manera anticiparnos a la nueva normalidad que ya la tenemos encima, generando propuestas que reduzcan un impacto de género que no deseado. Sabemos que estamos pasando por excepcionales momentos de incertidumbre que nos están requiriendo adaptaciones a gran velocidad. Y nuestro deseo es que estos cambios avancen sin impacto negativo en la situación de las mujeres. Algunas organizaciones contamos con trayectoria en materia de igualdad de mujeres y hombres y dentro de esta línea estratégica disponemos también de políticas de conciliación. Entonces, esta crisis no prevista como la actual nos ha planteado retos en la gestión de ambas frente a los cambios surgidos sin necesidad de respuestas ágiles. ¿Cómo hemos tenido en cuenta los criterios de igualdad en la fusión de lo que llamamos las tres Cs, cuidados, conciliación y corresponsabilidad? ¿Hemos gestionado la conciliación desde un enfoque de corresponsabilidad? ¿Hemos podido poner los cuidados en el centro de la gestión en la misma medida que la producción de nuestros servicios o de nuestros productos? ¿Qué margen de actuación hemos tenido para abordar todos estos cambios? ¿Cuánto hemos sido conscientes del impacto de género que podían tener las actuaciones que se tomaban? ¿Y qué podemos aprender de todo ello? Bueno, estas son cuestiones que vamos a abordar después también con las personas que nos acompañan. Y también sabemos que han sido muchas y diversas las herramientas que hemos desplegado en las organizaciones en la emergencia. Una, por ejemplo, ha sido el teletrabajo y es una de las que ha hecho visible la brecha de género al ser las mujeres las que se han visto sobrecargadas en el ámbito de los hogares. ¿Cómo podemos revisar y mejorar esta herramienta? En general, somos conscientes de que también no todas las personas se han visto afectadas por igual. Hay situaciones que se han acentuado en este contexto de crisis y esto también lo hemos comprobado en las organizaciones, si no en todas, en algunas. Por ejemplo, mujeres que están en mayor dificultad social, menor alfabetización digital, menor acceso a recursos técnicos y tecnológicos, mayor presencia
de estas en sectores precarios, de economía sumergida o en puestos de atención a personas, por ejemplo, en intervención con colectivos en dificultad social, que como sabemos en el tercer sector, sobre todo estamos ahí las mujeres, en puestos de atención al público, en el sector de comercio, en la sanidad, etcétera. Sectores donde las condiciones laborales han sufrido cambios acusados. También consideramos que la menor presencia de las mujeres en la toma de decisiones en esta situación de emergencia ha podido suponer una menor conciencia de sus necesidades. Bueno, estas cuestiones que os comento y muchas otras más vamos a seguir avanzando en esta conversación. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos abordar todo esto en un corto o medio plazo, cuidando el impacto que pueden tener en las trabajadoras de nuestras organizaciones, en especial, por ejemplo, las que están en mayor dificultad social? ¿Vamos a poder abordar esta diversidad? Bueno, pues todo esto y todas estas cuestiones vamos a empezar a avanzarlas y, bueno, para empezar a responderlas, tenemos 3 compañeras que, bueno, han aceptado gustosamente nuestra invitación desde el primer momento, o sea, no nos ha hecho falta insistirles nada. Y tenemos a la primera que os quiero presentar es a Maya Porres, que es directora de Lagunartean. Lagunartean es una asociación que acompaña procesos de incorporación social de las personas sin hogar y otras situaciones de exclusión. Egunon, Amaya. Egunon, gracias. Bienvenida y bueno, ahí vamos adelante. La segunda persona que os voy a presentar es Lola Rodríguez, que es jefa del Departamento Jurídico y de Recursos Humanos de Bahía Vizcaya Gas, que es una empresa de recepción, almacenamiento y regasificación de gas. Egunon, Lola. Egunon, buenos días Egunon. A todas y todos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, todo muy bien. Muy bien. Vale, y en tercer lugar tenemos a Nuria Ribada, que es la técnica de igualdad y abogada de SATSE, que es el Sindicato de Enfermería de Euskadi, una organización que trabaja por el desarrollo de la profesión y por los derechos de profesionales de enfermería y de fisioterapia. Egunon, Nuria. Egunon, buenos días a todas. Buenos días. Bueno, las 3 compañeras que tenemos aquí vienen de 3 entidades que ya tienen recorrido en la incorporación de la igualdad en su organización, tienen planes de igualdad, están reconocidas también como entidades colaboradoras en igualdad de mujeres y hombres por parte de Emakunde, y alguna de ellas también participan todas ellas en la red Baisarea de Empresas por la Igualdad, y alguna de ellas también está en la red de Emborasarea, que es la red de organizaciones de Vizcaya sobre los nuevos usos del tiempo. Entonces, bueno, esto también ha sido una de las razones por las cuales las hemos seleccionado, porque sabemos que vuestras organizaciones tienen una amplia trayectoria. Como veis por las entidades que os he presentado y empresas que ellas provienen, tenemos Lagunartean, que es una entidad del tercer sector. Tenemos a Bahía Vizcaya Gas, que es una entidad más del sector industrial, y tenemos a Nuria Ribada, que es también una entidad pues que va dirigida, sobre todo trabaja en un sector donde, como es la sanidad, donde hay muchas mujeres también. Vale, pues dicho esto, presentándoos en este primer momento, vamos a lanzar 3 bloques de preguntas que, bueno, con la idea de ir respondiendo a las que hemos comentado en un primer momento y para poder ahondar en cómo hemos enfrentado desde las organizaciones esta situación de emergencia, desde los cuidados de las personas que componen nuestra organización, la conciliación, la corresponsabilidad y qué efectos ha podido tener en las y los trabajadores, para así poder identificar en un segundo momento necesidades futuras que creemos que nos vamos a encontrar y plantear propuestas a partir de los aprendizajes generados. Bueno, pues nos lanzamos ya con el primer bloque de preguntas, si os parece, y os preguntaría, ¿qué ha supuesto esta situación de emergencia para las mujeres y hombres de vuestra organización? ¿Cómo habéis tenido que enfrentarla? Y si pensáis qué
¿qué impacto de género creéis que ha podido haber en estas respuestas que os habéis visto abocadas a tener que dar en esta situación de emergencia? Vale, pues si quieres, Amaya, ¿te parece? Empiezas tú Muy bien. y nos cuentas vuestra experiencia. Muy bien, bueno, pues Egunon otra vez y lo primero, muchas gracias a Ede por permitirme participar en estos diálogos de aprendizaje que son sin duda una herramienta novedosa. No sé si hoy vamos a aprender algo de conciliación, pero de manejo de estas cuestiones que bien nos hace falta, pues seguro que sí, ¿no? Bueno, pues en principio yo diría que introducir la conciliación en la cultura de las organizaciones significa cuidar a las personas y creo que este es el principal activo que tenemos, por lo cual hay que cuidarlo enormemente y es el que nos va a permitir trabajar. En Lagun Artean, como bien has comentado en la introducción, pues trabajamos con personas sin hogar, con centros de día, en diferentes modelos, albergues, pisos tutelados, y somos, por tanto, servicios esenciales y de primera línea de atención a personas en situación de vulnerabilidad. Con la paradoja de un confinamiento que hace que las personas tengamos que estar en casa cuando precisamente las personas sin hogar no la tienen, pues partimos de que nuestra actividad en este tiempo no solo ha disminuido durante el COVID, sino que se ha visto aumentada enormemente. De hecho, habitualmente tenemos una plantilla de entre 25 y 30 personas y la hemos incrementado en este tiempo en 14, de las cuales 11 han sido mujeres y 3 hombres, ¿no? Lo primero que ha definido el despliegue de actuaciones en materia de conciliación, yo diría que ha sido la urgencia y la excepcionalidad. Normalmente cuando se piden o se negocian medidas de conciliación, estas se solicitan con bastante tiempo. Además, se suele intentar que duren se suelen también pedir para durante un tiempo utilizarlas, pero en esta situación tan excepcional, pues las necesidades han sido muy urgentes, muy puntuales, provisionales y yo diría que también distintas a las que habitualmente estamos acostumbrados. Ha habido cosas muy, muy originales, ¿no? Podríamos decir que en nuestra organización hay 3 grupos de personas. Yo ayer analizando un poco todo esto, pues veía que estarían las más jóvenes que no tienen ningún tipo de carga familiar, que en estos momentos son la mayoría. Aquellas con más edad, en cuyo grupo me encuentro, con cargas familiares de otro tipo, con personas mayores, ancianas, dependientes, y un grupo de gente que también es joven y que tiene hijos menores a cargo. Y ha sido sin duda este último grupo quien en mayor medida ha necesitado las medidas de conciliación. Este grupo de personas en Lagun Artean son 6 en nuestra plantilla y solo ellas y todas ellas han pedido durante este tiempo medidas de conciliación, ¿no? Han sido 2 hombres y 4 mujeres. Los hombres son los que han solicitado las medidas de conciliación más importantes. Esto es curioso. Ya el 10 de marzo, la única persona de toda la organización que se considera que puede hacer teletrabajo, que es un hombre, se queda en su domicilio. Hace poco se ha reincorporado con jornada reducida. Cuando él mismo lo ha solicitado, yo creo que ya no aguantaba más en casa, con lo que supone también estar haciendo teletrabajo en estos tiempos con niños pequeños. Y el otro hombre solicita un cambio de horario que pasa a ser de mañana totalmente a tardes, ¿no? Ya que tenía una reducción de jornada previa y solicita también ausentarse 2 o 3 días durante el mes totalmente del trabajo por turnos que tenían que ver con su pareja, mujer. 3 mujeres del equipo han solicitado cuestiones puntuales como cambios de horario en días concretos, trabajar fines de semana de forma concentrada para luego no tener que trabajar durante la semana, entrar a una hora diferente, salir a una hora diferente, pero y luego una mujer que ha sido su trabajo muy clave dentro de la organización durante la pandemia, ha sufrido también muchos cambios en su horario, pero casi toda la adaptación de turnos la ha hecho su pareja en función de ella. Así que en Lagun Artean no podemos decir que la conciliación haya sido una cosa de mujeres, sino más bien al contrario. No sé si esto nos ayuda a pensar que algo pueda estar cambiando, ¿no? Y quisiera un poco terminar este punto diciendo que el tercer sector, constituido fundamentalmente por trabajadoras, ha tenido un papel fundamental en esta pandemia
donde los cuidados han estado en el centro, tanto en lo profesional como en lo personal. Y también quiero decir que ha sido un sector muy poco reconocido, pero creo que también por muy poco conocido. Se oye hablar de los profesionales sanitarios, de la limpieza, del comercio de primera necesidad, pero poco o nada de las y los profesionales del tercer sector, que han estado sin duda en primera línea. Como anécdota, yo diría que esa primera línea ha sido claramente de las mujeres y que en el metro se podía ver que todas éramos mujeres. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Amaya. Si sigues tú, Lola, ¿te parece a contarnos a ver cómo ha sido, qué ha supuesto para vuestra organización esta emergencia y qué impacto creéis que ha podido tener de género vuestra respuesta? Adelante, Bueno, Lola. sí, buenos días otra vez. Bueno, lo primero, agradecer a EDE Fundación la oportunidad de compartir cómo hemos trabajado desde BBG y de aprender probablemente de lo que expongan las compañeras, pues bueno, más posibilidades de adoptar otras medidas que muchas veces, bueno, pues simplemente porque no las has pensado o no te han surgido, pues no las estás implementando. Si tengo que contextualizar, como decía Maya, hay que contextualizar un poco de qué estamos hablando. Bahía Vizcaya Gas, BBG, es una empresa productiva de, como habéis comentado, de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado. Esto significa que nosotros somos una empresa esencial y, por tanto, no hemos parado en ningún momento. El confinamiento sí ha supuesto confinamiento de personas, pero nosotros te podíamos ir, todas las personas de la organización teníamos la posibilidad de desplazarnos a trabajar porque teníamos autorizaciones específicas para hacerlo. No obstante esto, lo que BBG decidió ya antes de decretarse el estado de alarma, cuando cerraron los colegios, la primera medida fue adoptar medidas de teletrabajo para aquel personal que pueda hacerlo. Esto a su vez tiene un impacto diferente, porque nosotros en planta realmente estamos, las personas que están en la parte más productiva, que son los operadores de proceso, las personas que están en el departamento de mantenimiento y seguridad, y luego lo que llamamos más el área que puede ser de administración, que afecta tanto al departamento de jurídico y recursos humanos, pero también al departamento económico financiero y todas las tareas que sí pueden realizarse en forma de teletrabajo. Entonces aquí sucedieron dos cosas. Por una parte, se posibilitó el realizar teletrabajo a aquellas personas que por el tipo de puesto de trabajo podían hacerlo, pero que coincidía básicamente con las personas que desarrollan labores más administrativas en el sentido amplio del concepto, porque aquí entra personal operador, personal técnico y jefaturas de departamento, incluso la propia dirección general. Entonces, aquí mayoritariamente el perfil es femenino. Hay puestos en los que hay hombres también, pero mayoritariamente la plantilla aquí es femenina. Para hacer una diferencia, en la plantilla somos 16 mujeres y 57 hombres. Entonces, en la parte productiva es donde hay más hombres. Parte productiva que además el mayor número de personas están a turnaje. Entonces, estando en turno, hablar de medidas de conciliación, pues a veces es muy complicado. Entonces, ¿qué hemos hecho realmente? Bueno, partiendo de esta modalidad de teletrabajo para las personas que estaban en puestos que podían permitirse realizar teletrabajo, empezamos con esta medida y a fecha de hoy la mantenemos e incluso se está viabilizando el que se mantenga a futuro. ¿Esto qué ha supuesto? Pues yo sí creo que en general para todas las mujeres ha supuesto una doble carga en el sentido que el teletrabajar puede estar muy bien, pero claro, conciliar el teletrabajo con los niños en casa, poder apoyarles en los deberes, etcétera, creo que sí que ha habido un impacto significativo en las mujeres de la organización que tienen menores, más que en los hombres, que hay algún caso que también es así, pero creo que ha sido menor el impacto en este sentido por el tipo de actividad que desarrollan en BBG y luego cómo tienen la relación también en su casa, ¿no? Cómo está gestionada. Por otra parte, ¿qué favorece la igualdad? Bueno, yo creo que para favorecer criterios de igualdad y aplicación de medidas de igualdad, en BBG lo que sí es significativo
lo que hemos hecho en formación y sensibilización, no solamente de las personas trabajadoras, sino yo diría del propio comité de dirección y de la dirección general. Entonces, esto lleva a que hay un alineamiento de la dirección general con la igualdad y con el proyecto de igualdad de BBG. Y por eso la primera medida se toma con carácter muy, muy temprano. Después lo que hacemos en realidad es, en el tema del turnaje, es muy complicado porque no podemos eliminar el turnaje, pero sí a personas que estaban en turnaje, que tenían reducción de jornada, en concreto un hombre, él mantiene su reducción de jornada. Personas que están en el turnaje y que necesitan, pues porque su compañera también está trabajando en un sistema de turnos, adaptamos ese turno para que entre las dos personas puedan ejercer esa labor de atención al hijo menor y entonces, bueno, pues adaptamos eso con lo que conlleva también un poco para el resto de compañeros, porque supone cambios de turno para otras personas. ¿Qué más cosas hemos hecho? Bueno, se ha facilitado que una persona, en este caso hombre, que tiene la custodia compartida con su mujer, pues haya podido disfrutar de permisos no retribuidos recuperables porque realmente tenía un problema pues muy serio por el hecho de que un colegio cerrado no le permite al final tener a su hija en el colegio y atenderla al mismo tiempo. Y sin embargo su trabajo pues realmente no se podía teletrabajar, es un trabajo que tiene que ser presencial. Entonces, también hemos dado pues, bueno, permisos puntuales en los casos que ha sido necesario para atención de otro tipo de necesidades. Y hay un tema que es un poco diferente en el sentido de que como nosotros teníamos que estar en actividad, no podíamos parar, sí hemos tenido una actividad preventiva respecto a la salud muy importante. Entonces, al mínimo indicio de que pudiera haber un síntoma que tuviera que ver con la enfermedad, esa persona se iba para casa. Entonces, ha habido 2 casos en los que las personas trabajadoras de BBG no han estado afectadas por la enfermedad, pero sí han tenido en personas cercanas, familiares, en riesgo o en posibilidad de estar afectadas, hasta que luego, bueno, pues se ha determinado si lo estaban o no. Esas personas al final han estado en casa y han podido dar soporte también a la familia. Siendo desde luego permisos retribuidos, es decir, ante la duda de si tú tienes una persona familiar afectada, bueno, pues lo que vas a hacer es por ti, irte a tu casa y por la organización también para preservar la salud y al mismo tiempo se le ha dado ese apoyo a la familia. Y también se ha facilitado desde BBG, bueno, pues si necesitaban cualquier tipo de ayuda, de atención que pudiera ser a los más básicos, ¿no? De realizar la compra, transporte, etcétera, se les ha ofrecido esa posibilidad. Y finalmente lo que también hemos dado es atención psicológica a 2 personas concretas que estaban identificadas, pues bueno, anteriormente que había situaciones de estrés que les generaban muchísima tensión. Entonces se les ha ofertado la posibilidad de hablar con un psicólogo que nos suele dar habitualmente soporte para llevar adelante esta situación con una mayor normalidad. Y se abrió también una línea de colaboración, de un apoyo psicológico para cualquier persona de la organización que en esta situación de confinamiento pudiera necesitar esa ayuda. Y básicamente yo creo que es esto. Muy bien, Lola, pues muchas gracias. Y bueno, pasamos a Nuria. Nos cuentas tú, Nuria, a ver en qué situación os habéis encontrado y cómo habéis resuelto este momento. Gracias. Como mis compañeras, estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Creo que es una oportunidad de que hablemos de un tema que está resultando vital también, aunque a menudo invisibilizado y asumido por nosotras. Y como todo lo que asumimos las mujeres, pues parece que es de segunda. Entonces, estoy muy agradecida que lo pongáis en el centro y podamos charlar un ratito sobre este tema. Antes de responder, me gustaría contextualizar para que se entienda cuál es la estructura de SATSE. Por un lado, somos personal laboral, pues las administrativas, economistas, abogadas, limpiadoras, periodistas, que somos contratadas directamente por el sindicato. Y por otro lado están las delegadas sindicales, que están liberadas para hacer acción sindical por el sindicato, pero su empleador no es el sindicato. Y por lo tanto, sus condiciones laborales pues, vienen marcadas por la empresa.
de origen, no por el sindicato. Hablo en femenino porque somos una organización muy feminizada. Más del 85% somos mujeres. Para mí tener esto claro es muy, muy importante de cara a lo que os voy a responder, porque el sindicato puede implementar medidas propias para su personal laboral. Respecto a lo que nos hemos encontrado, bueno, pues las complejidades propias del sector servicios, personas que tienen criaturas o personas dependientes a su cargo, que de la noche a la mañana hemos tenido que asumir la totalidad de los cuidados, porque en estos momentos han desaparecido los servicios asistenciales, que a la vez hemos tenido que trabajar, y hemos tenido que trabajar más que nunca, como Maya comentaba, ¿no? Porque en nuestro caso ha habido un factor que lo ha inundado todo, y es que trabajamos para enfermeras y enfermeros, personas que están trabajando y combatiendo el virus en primera línea, y que necesitan que nosotras estemos ahí para ellas. Entonces, por lo tanto, durante el confinamiento hemos estado prestando servicio prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nuestro confinamiento no ha sido el de parar y reflexionar, sino el de una actividad frenética y extenuante, porque, bueno, pues la enfermería no ha parado, y si la enfermería no ha parado, pues nosotras tampoco. Ante situaciones excepcionales, pues medidas excepcionales. Los efectos que esto ha tenido en nosotras, bueno, voy a seguir un poco con la dicotomía de antes, ¿no? Pues delegadas y trabajadoras. Ha habido delegadas sindicales que se han incorporado a la actividad asistencial, especialmente sobrecargadas han estado por cuidados formales e informales. Para ellas no ha habido prácticamente conciliación, sin mucha corresponsabilidad. No quedaba otra. Una enfermera ha tenido muy difícil acogerse a una medida de conciliación, prácticamente imposible. Entonces, quien estaba en casa, si es que había alguien en casa, les han tenido que dar soporte. Aquí hemos tenido también situaciones muy críticas. ¿Qué pasa con las familias monomarentales o monoparentales? Respecto a las delegadas sindicales que han seguido haciendo acción sindical, pues han acudido diariamente a los hospitales y a los centros de salud. Su trabajo ha seguido siendo de forma presencial porque así lo requería, de forma mucho más intensa. También ellas, ¿no? Tienen personas a cargo, y menores y mayores, pero era el momento y había que estar. Cuando una compañera caía, pues ahí estaba el refuerzo de la otra para continuar, ¿no? Y ha habido mucho apoyo entre ellas en estos momentos. Y luego, respecto a las trabajadoras, vuelvo a hablar en femenino porque somos mayoritariamente mujeres y los dos hombres que hay, los dos compañeros, no tienen cargas familiares, ¿no? Entonces, pues muchas de nosotras nos hemos tenido que acoger a medidas de conciliación que tengo que decir que se implementaron antes del estado de alarma. En cuanto cerraron los colegios, nuestros jefes y nuestras jefas nos dijeron, ¿qué necesitáis? Y en eso me sentiré toda la vida inmensamente agradecida, porque de repente nos quitaron un problema. Y en el que necesitáis, bueno, pues nos empezamos a organizar con el teletrabajo, lo cual nos ha permitido estar con nuestras criaturas en casa, que es importantísimo, y como digo, yo me sentiré toda la vida muy afortunada por ello, pero también se me ha caído un mito. El mito del teletrabajo, que era como la solución en mayúsculas, pues he visto que no era tal. Al menos no es así en la situación actual, ¿eh? No digo que en una situación de normalidad pueda serlo, pero ahora mismo se ha forzado y se ha desfigurado completamente lo que es el teletrabajo, ¿no? Trabajar con dos menores de 1 año y medio y 3, como es mi caso, o el de la mayoría de mis compañeras, pues es muy duro y muy estresante. Hemos hecho, como os he comentado, jornadas maratonianas, sintiéndonos que llegábamos justas a lo uno y a lo otro. La corresponsabilidad, además, en este caso se complica mucho cuando las parejas pues, están en sectores que también han sido declarados esenciales, ¿no? Y que tienen que salir de casa, o en familias monomarentales, como os comentaba antes. Entonces, como decía María García Calvente, en un artículo reciente que la leí, ¿no? La evidencia constata que las crisis sanitarias conllevan la desigualdad, o más bien se ceban con las ya existentes. Y esta no ha sido una excepción. Hay miles de estudios de gente que sabe mucho más que yo, ¿no? que nos han reafirmado que no se ha repartido por igual esta desigualdad y los cuidados entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, como os he comentado, somos una entidad muy feminizada. Es complicado hacer una comparativa con los compañeros, pero sí que hemos detectado que los roles de género están muy presentes en esta sociedad y en nuestras propias casas. Y eso es otro debate que necesitaríamos otra mañana,
pero ahí lo dejo. Y sí que hay una cuestión sobre lo que yo he pensado mucho y es que nadie puede negar que hay determinadas medidas que ayudan a conciliar, como el teletrabajo, ¿no? Ha sido un parche genial, pero no todas las medidas de conciliación se prestan para hacerlo de forma corresponsable. Y aunque quiero pensar que de alguna manera sí que tienen impacto en la igualdad, ¿no? Porque si no hubiéramos tenido este teletrabajo, hubiera habido mujeres que se hubieran visto abocadas a pedirse una excedencia, con el impacto que esto tiene en su economía, esto es brecha salarial, y también el impacto que esto puede tener en el futuro. Y bueno, pues soy muy consciente de que nuestra situación es bastante extrema, pero bueno, es la nuestra, y es que y hemos hecho lo que hemos podido. He intentado atender siempre las necesidades de las personas a las que representamos, que son las enfermeras y los enfermeros, también nuestras propias necesidades en la medida de que ha sido posible. Nos hemos apoyado mucho, hemos trabajado mucho en equipo, hemos procurado que siempre hubiera más de una persona dentro de un asunto para que nunca estuviera desatendido nada, y nos hemos dado mucha cobertura en determinados momentos. Cuando una caía, las otras estábamos ahí para apoyarnos. Y bueno, pues, ¿qué os voy a contar? Que ha sido una situación muy fuerte, que nos da la sensación de que nos han vivido un tsunami y hemos sobrevivido como hemos podido. Muy bien, Nuria, muchas gracias. Desde luego que han sido situaciones complicadas y bueno, que nos han puesto a prueba también a todas las personas que ahí hemos estado. Si os parece, pasamos al siguiente bloque de preguntas, que tiene que ver ya con, empezando a mirar ya de cara a futuro, ¿qué nuevas necesidades prevéis que nos vamos a encontrar en la gestión de lo que llamamos las 3 Cs? Cuidados, conciliación y corresponsabilidad. ¿Prevéis que puede haber cambios significativos que tengamos que tener en cuenta de cara a corto o medio plazo? Si quieres, empiezas tú, Lola, en este momento. ¿Te parece? Muy bien. Venga, Sí. pues adelante. ¿Qué necesidades prevemos en relación a cuidados, conciliación y corresponsabilidad? Pues es en parte un poco lo que hemos venido hablando. Yo creo que de pasado el tipo de vida, de relaciones familiares que teníamos, pues era diferente. Ahora en algunos casos lo que confluye es, y nos ha pasado con toda esta crisis sanitaria, que confluye que personas jóvenes, pues por temas económicos fundamentalmente, si tienen hijos, están contando con la disponibilidad de los padres, aquellos que puedan por salud, para atender a sus hijos. En este caso, lo que ha confluido las dos cosas: padres que tenían que ser atendidos y que desde luego no podían estar con los hijos o las hijas, y al final esas hijas e hijos que estaban en casa y que había que atenderles, ¿no? Por otro lado, las estructuras familiares son diferentes. No solamente tenemos la estructura clásica, sino también efectivamente hay familias monoparentales. Entonces, al final estamos hablando de asumir la corresponsabilidad, pero yo diría que la corresponsabilidad en ambos ámbitos, ¿no? La corresponsabilidad desde casa y la corresponsabilidad también trabajada desde la empresa. En casa, porque necesitamos que nuestra pareja, si la tenemos, sea corresponsable, y en la empresa porque tenemos que aceptar que nuestras personas trabajadoras van a tener que tener en determinados momentos una cierta disponibilidad para poder atender o bien a los padres, los hijos, me da igual, a sus padres también, pero quiero decir que pueden ser otras personas que no tienen por qué ser ni madres ni hijas, pueden ser personas con las que convivan o a las que necesitan dar soporte. Y yo creo que por ahí hay que abrir un poco el marco. Y necesitamos sobre todo adaptarnos al cambio. Nos hemos adaptado a pues con mucha rapidez, porque yo el tema del teletrabajo, por ejemplo, nosotros veníamos hablando de él hace mucho tiempo, pero no terminábamos de arrancar, y nos hemos dado cuenta de que cuando ya no te queda otro remedio que tomar medidas inmediatas, pues se toman y poco a poco se van mejorando y van funcionando. Por otra parte, lo que estábamos comentando, el tema de la conciliación, la corresponsabilidad y el teletrabajar, pues no siempre es una medida que es totalmente positiva. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir en este caso? Pues que si estamos realizando un teletrabajo, este teletrabajo esté muy acotado en lo que van a ser las horas de dedicación, la respuesta que tenemos que dar desde el teletrabajo, y que no nos suponga una sobrecarga, yo diría que física y psicológica. Tenemos que reforzar que haya más medidas de flexibilidad, pero yo diría que la flexibilidad tiene que venir también de las dos partes, ¿no? Buscar un ganar-ganar por parte de la persona trabajadora y de la empresa.
y tendremos que buscar otros modelos de trabajo que me puedan permitir que en determinados momentos que yo tengo una necesidad familiar o personal, pueda recurrir a permisos por los cuales yo pueda dar respuesta a esta necesidad, y en otro momento que la empresa pues requiera también de mis servicios de otra manera, pues también pueda darlos, ¿no? Tenemos que llegar, yo creo que podría ser más unos acuerdos atendiendo a las circunstancias y a la persona concreta que algo muy global y generalista. Y un aprendizaje de todo esto, pues que casi todo es posible, ¿no? Hay cosas, hay fronteras que no se pueden traspasar, eso es evidente. Pues si la empresa tiene que trabajar 100%, como decía la compañera, y nosotros igual trabajamos 24 horas al día, 365 días al año, si no puede parar, no puede parar. Pero sí que es cierto que cuando te ponen en una situación de estas, aprendes a adaptar y a buscar vías de salida y a buscar soluciones que antes parecían imposibles. Muchas gracias, Lola. Bueno, pasamos igual a Nuria. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué necesidades prevéis? ¿Qué cambios creéis que hay que tener en cuenta? Bueno, ahora que poco a poco vamos encaminándonos a esta nueva normalidad, pues empezamos a ser un poco más conscientes de lo que hemos pasado, cómo lo hemos afrontado, y nos empezamos a cuestionar, lógicamente, en qué podemos mejorar. Pero no solo como empresa, creo que también se está produciendo un análisis personal y de pareja, ¿no? Como os decía, ahora más que nunca, tanto las delegadas como las trabajadoras hemos sido muy conscientes de que todavía hoy en día los roles de género están aquí. Y el hecho de que hubiera una igualdad de derechos, ¿no? Que las dos partes de la pareja trabajáramos fuera de casa, hubiera guardes, coles, e incluso algunas personas tuvieran ayuda profesional para las labores domésticas, pues hacía como que viviéramos en una aparente igualdad, ¿no? Esto que Amelia Valcárcel habla del espejismo de la igualdad, ¿vale? Había desigualdad. Los datos ahí sobre las horas de que dedicábamos al cuidado a los hombres y las mujeres estaban ahí, pero era como que se sobrellevaba. Pero esta situación lo ha desmantelado todo. Y de repente ha quedado muy patente que quiénes se encargan del cuidado y de las organizaciones y del trabajo. Y entonces hemos sido mucho más conscientes que necesitamos igualdad y necesitamos corresponsabilidad. Y no es que sea una nueva necesidad que hayamos detectado en estas circunstancias, pero creo que sí, que hoy en día las mujeres son más conscientes de ello. Que nos ha venido como un jarro de agua fría, ¿no? Hasta las que no tenían las gafas moradas puestas todavía, pues se las han puesto. Respecto a nuestra organización, pues somos conscientes de que debemos estar alerta a consecuencias que ya han sido previamente asociadas a un impacto sobre la salud de las mujeres y que en estas circunstancias pues, se pueden agudizar, ¿no? Tal vez por esto de que somos enfermeras, yo me uno, aunque soy abogada y técnica de igualdad, pues creo que estamos siendo como más conscientes del tema de la salud, del impacto que esto puede tener en nuestra salud. Más cansancio y menos descanso, ansiedad, estrés, frustración, incluso depresión. Entonces, creemos que tenemos que cuidarnos entre nosotras y a nosotras mismas. El hecho de que las trabajadoras y los trabajadores hayan manifestado sus necesidades, pues yo creo que también ayuda, ¿no? La mayoría de ellas, pues como comentaba Lola, van encaminadas al cuidado de menores. No hay coles, no hay guardias, no hay campamentos de verano. ¿Qué hacemos con las criaturas? Y sobre este asunto yo creo que gira la mayoría de las preocupaciones del personal y eso que nos quita el sueño a las madres. No tanto a los padres, ese es otro asunto, vuelvo a ello, pero a las madres sí. Y también esto me hace pensar que creo que como mujeres es muy importante que no perdamos del todo el objetivo estratégico. Que el agobio que estamos sufriendo no nos lleve a perder nuestro rumbo. Y esto, vuelvo a lo mismo, es un trabajo que tenemos que hacer dentro de las organizaciones, ¿no? De repensar y buscar flexibilidad, pero también es un trabajo que nos tenemos que hacer a personal. Y ellos también se lo tienen que hacer. También tengo claro que en esta situación pues las madres vamos a pagar un impuesto muy importante. Pocas vamos a salir indemnes de esto. Y por eso creo que es tan importante cómo afrontemos esta situación, que no me voy a adelantar porque es la siguiente pregunta, pero creo que es la clave para la igualdad. Muy bien, Nuria, muchas gracias y bueno, le damos la palabra a Maya para que nos cuente a ver qué necesidades ella prevé en este sentido. Adelante, Amaya.
Bueno, pues yo creo que muchas de las cosas que han dicho mis compañeras, que suscribo totalmente, pero sí creo que también tenemos que ir hacia propuestas legislativas diferentes y tenemos que seguir promoviendo a nivel social la participación e implicación de los hombres en los cuidados y, por otro lado, facilitar también paralelamente el desarrollo profesional de las mujeres. Y esto a veces es una cuestión que no vamos a resolver en nuestro ámbito doméstico, ¿no? Ni tampoco en el ámbito de la empresa. Yo creo que las propuestas legislativas que tenemos que exigir tienen que ir por delante y, si es necesario, animar o incluso obligar a las empresas con medidas que incrementen y mejoren la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, las medidas en los permisos de paternidad que han mejorado pues, últimamente, yo creo que es un ejemplo claro de cómo se puede ir construyendo igualdad. Cuando las empresas proponen medidas de conciliación y de protección social, lo hacen, o al menos creen que lo hacen, desde criterios equitativos. Es decir, las medidas están ahí, tú eres hombre, mujer y puedes solicitarlas, ¿no? Son iguales para toda la plantilla. Pero todos sabemos que hay cuestiones económicas, hay cuestiones culturales, de asignación de roles que están detrás de las decisiones, y hay una enorme influencia en esto para ver quién toma esas medidas, quién las solicita y para qué, ¿no? Y todos sabemos que seguimos siendo las mujeres. Por eso, pues también este impacto de género tiene mucho que ver con cómo se toman las decisiones dentro de las propias familias, lo que estaba hablando ahora Nuria, ¿no? Como, bueno, pues se nos han ido muchas de lo que pensábamos que teníamos ya garantizado cuando no hemos tenido abuelos, no hemos tenido empleadas domésticas, bueno, hemos tenido que seguir trabajando, en casa las cosas estaban como estaban y quizás quien pensábamos que tenía que estar al 50 no lo estaba. Y bueno, pues todos sabemos pues eso, que las reducciones de jornada para la crianza, los cuidados y al médico con los padres y las madres, fundamentalmente en las empresas las están pidiendo todavía a día de hoy las mujeres, ¿no? Y yo también aquí avanzaría que a mí me parece que las cuestiones de conciliación tienen que ver no solo con el género, sino también con el dinero. Y creo que esto hay que decirlo. Quien utiliza las medidas de conciliación en la familia normalmente es el que tiene el trabajo peor remunerado y con peores condiciones laborales. ¿Y qué ocurre? Que en esta situación quienes están fundamentalmente son las mujeres, ¿no? Pero cuando vemos mujeres que tienen trabajos potentes frente a los de sus compañeros, pues vemos que quien coge las medidas de conciliación son ellos. Entonces, bueno, pues la brecha salarial de la que tenemos que seguir hablando y las asignaciones de los roles de género son las que realmente ahí están haciendo que nuestras carreras profesionales entren en círculos de mucha desigualdad, ¿no? A mí me preocupa, en estos meses nos hemos movido por la excepcionalidad y yo creo que las empresas y los trabajadores pues hemos sido todos muy originales, muy flexibles y muy rápidos en las medidas porque no ha quedado otro remedio. Pero septiembre está a la vuelta, los niños no parece que van a volver al colegio de la misma manera, los abuelos y las abuelas no parece que van a ser el colchón que venían siendo por cuestiones de contagios. A veces contratar el servicio doméstico no es una opción, por cierto, un servicio doméstico que también recae fundamentalmente en las mujeres trabajadoras del ámbito doméstico y, bueno, pues a veces lo económico no va a estar posibilitando esto y, por tanto, a mí me parece que el escenario futuro se presenta complicado para las trabajadoras, para los trabajadores y también para las empresas, ¿no? Desde luego, no, si habría algún aprendizaje es que nosotros al menos no estábamos preparados para el teletrabajo. Es necesario invertir en medios técnicos y a veces la tinta, el papel, el ordenador, los folios, todo ha corrido a cuenta de los propios trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero deberemos de facilitar que, bueno, pues que aunque en entidades como las nuestras, que los cuidados no se pueden teletrabajar, pues las personas que puedan hacer este trabajo lo hagan en la medida de las posibilidades, pero con recursos, ¿no? Reforzando nuestros equipos, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, el teletrabajo puede ser ya para las mujeres, la mayoría de los casos,
ya no la doble, sino la triple jornada, como decían las compañeras, ¿no? Porque no es lo mismo teletrabajar sola o solo que teletrabajar con niños alrededor, especialmente con niños muy pequeños que a su vez están teleaprendiendo, y también hay que ocuparse de ese teleaprendizaje, ¿no?, que nos han delegado los profesores de los coles. Entonces, bueno, las interrupciones son continuas y las jornadas laborales se alargan durante muchas horas para poder ser eficaces, ¿no? Por tanto, el teletrabajo, que se plantea como una mejora en la conciliación, puede empeorar el bienestar de las personas si no se dan las condiciones. Entonces, en conjunto creo que nos tocará ser muy originales, cuidar mucho a las personas y tener claro que este es el objetivo, porque, bueno, pues a veces cosas que parecen en un principio complicadas, pues se pueden gestionar. Por ejemplo, nosotros, pues casi ninguna persona de nuestra organización ha cogido vacaciones en este tiempo porque el trabajo estaba sobredimensionado, pero también ha sido una ventaja para estas personas porque no se podían ir de vacaciones a ningún lado, con lo cual, bueno, pues cosas que en principio parecen complicadas para todos, pues a veces pueden ser también una buena solución. Pero ya digo, creo que nos va a tocar ponernos en la piel de las personas con las que queremos construir nuestras organizaciones. También pensar y darnos cuenta que las personas que tenemos que atender las tenemos que seguir atendiendo al mismo 100% que hasta ahora, e intentar ser creativos, originales y, bueno, y cuidar a las personas. Muy bien, Amaya, muchas gracias. Bueno, después de esta reflexión sobre las necesidades que prevéis, vamos a pasar al tercer bloque de preguntas, que sería: ¿cuáles son las propuestas concretas que plantearíais para abordar las 3 Cs que comentamos en las organizaciones? Por un lado, propuestas, y por otro lado, ¿qué apoyos creéis que os harían falta y de quién? Entonces es casi como el momento de pedir, ¿no? Bueno, pues empezamos igual con Nuria. ¿Empiezas tú, Nuria? Vale. Venga, adelante. En Chache tenemos pendiente hacer una reflexión profunda de lo que nos ha ocurrido estos meses, de lo que nos ha resultado útil, de lo que no, que es necesario que creemos o reforcemos o incluso cambiemos. Pero antes de las nuevas necesidades de las que hemos hablado anteriormente, pues como estas necesidades ya se nos están planteando, pues hemos empezado a actuar, ¿no? En uno de los territorios, las compañeras hicieron una sesión que fue de intercambio de experiencias, que tuvo como resultado un DAFO. No fue una sesión teórica, sino que se enfocó casi como una terapia de grupo, y buscando el desahogo, encontrando el apoyo de las compañeras, ¿no? Y además sacaron sus propias conclusiones e hicieron un listado de propuestas de mejora muy interesantes. Yo creo que es uno de los datos más bonitos que he visto en mi vida, porque se ve la humanidad, ¿no? Y se ve a las personas que hay detrás de eso. Y eso las ayudará a ellas a afrontar esta nueva normalidad tal y como necesitan. Y este ejercicio lo vamos a extender al resto de los territorios. Respecto a las medidas de conciliación, también ha habido un cambio para este verano, y es una medida que ya se está ejecutando, ¿no?, que es el teletrabajo, pero se va a alargar hasta que veamos qué ocurre con los servicios asistenciales, colegios, autoescuelas y demás. Y para las personas que su puesto y su naturaleza de su puesto lo permita, pues seguiremos haciendo teletrabajo este verano. Porque a pesar de los pesares, de todo lo que hemos hablado del teletrabajo, pues a veces la realidad manda. Y era una gran preocupación la que teníamos, que nos quitaba el sueño, y esta medida nos ha dado paz. También hemos aprendido algo de todo lo que de lo que hemos pasado y de lo que ha sucedido, y yo creo que es el derecho a la desconexión. De esto hemos hablado mucho últimamente también en el sindicato, ¿no? Nos tendremos que organizar más, nos tendremos que organizar mejor, poner normas respecto al uso de los móviles de empresa, al correo corporativo, y tenemos que organizar horarios y descansos. Tenemos que ser flexibles. Por lo que os decía al principio, trabajamos para enfermeras y enfermeros. Tenemos que estar ahí para ellas, pero también nos tenemos que cuidar. Y otra de las medidas que ya estamos implementando es precisamente destinada a esto, al cuidarnos, ¿no? A cuidarnos entre nosotras, a los cuidados entre nosotras, de las compañeras. Yo cuidar de mis compañeras, que mis compañeras cuiden de mí, y yo que me cuide de mí a mí misma también un poquito en todos estos meses que hemos estado tan volcadas en los demás. Hemos vivido meses con muchísimo estrés, muchísima angustia y también muchísima pena. Además, el teletrabajo implica aislamiento, ¿no? Hemos estado solitas también en nuestras casas. Y así que mi jefa el otro día comentaba, y a mí me parece una idea estupenda,
que ella nos está haciendo propuestas para volver a conectarnos, para que volvamos a estar juntas, para que volvamos a compartir momentos y que recobremos un poco la alegría, que es muy necesaria. Como decíamos, es muy importante cuidar y ser cuidadas, y creo que las organizaciones tenemos que trabajar en este aspecto. Es sencillo, además, no cuesta dinero. Al final, yo creo que de lo que se trata, ¿no?, es encontrar esta armonía, que se preste una buena atención a las personas para las que trabajamos y que también se respeten nuestras necesidades vitales. Que a pesar de los pesares podamos ser felices y vayamos motivadas a trabajar, no estemos motivadas trabajando. Y para eso hay que replantearse muchísimas cuestiones que nos las plantearíamos, pero eso, queremos darle mucha importancia al cuidado. ¿Qué apoyos necesitaríamos? ¿Y de quién? Bueno, ahora parece esto la lista de a lo lenchero, ¿no? Y a Mari Domínguez. No, yo creo que la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, al final se fundamenta en la corresponsabilidad de diferentes agentes sociales, ¿no? Empresas, Estado y familias. Es preciso, ¿no?, que rompamos los roles de género, que haya una reorganización de tiempos y de espacios de trabajo, y que se establezcan nuevas medidas en las organizaciones más flexibles, como estábamos hablando, ¿no?, y están explicando muy bien las compañeras. Pero también es necesario el desarrollo de recursos y estructuras sociales que faciliten el cuidado. Como de las dos primeras, de la familia y de la empresa, ya hemos hablado un poquito, os voy a hablar del Estado, de lo que yo he hecho en falta del Estado. Bueno, de las empresas también voy a decir una cosa. Por si acaso alguna de las personas que me está viendo ahí pertenece a empresas masculinizadas, os necesitamos, por favor. Necesitamos que implementéis medidas de conciliación para que vuestros chicos puedan cuidar. Si no, quien está en una empresa donde le facilita el cuidado, antes decía Maya, el dinero influye en quién se coge las medidas de conciliación, sí, pero que tú estés en una empresa donde te facilitan la conciliación también influye. Y en las empresas muy masculinizadas a menudo no es sencillo. Entonces, os necesitamos. Dicho esto, empieza a pedir a papá y mamá Estado, ¿no? Soy muy consciente, pero que muy consciente de la enorme dificultad que ha tenido que conllevar gestionar toda esta pandemia. Casi una situación nueva y demoledora para todo el mundo, pero todo el mundo tiene sus necesidades. Y en ocasiones entiendo que hay que priorizar lo urgente y luego abordar lo importante. Pero es aquí donde yo me planteo y cuáles son los objetivos prioritarios y dónde se va a invertir o dónde se está invirtiendo los recursos, ¿no? Y yo, como madre de dos nenes muy pequeñitos, he sentido que las necesidades de mis criaturas no han estado contempladas. Y como mujer, madre y trabajadora, siento que mis necesidades tampoco están siendo cubiertas. En cambio, la regulación de determinadas actividades han ocupado artículos y más subtítulos de los reales decretos. Y mientras, estamos esperando que se tengan en consideración los cuidados y el sustento de la vida. Porque entonces, ¿qué tengo que entender? Que esas actividades que han ocupado miles de artículos en el Boletín Oficial del Estado son lo importante, y no el cuidado y la vida de las personas. Tengo amigas que se sienten derrotadas, engañadas, después de pasarse toda la vida estudiando, formándose, trabajando muy, muy duro para labrarse una carrera profesional y conseguir un cierto equilibrio, ¿no?, con su vida personal, ahora sienten que no pueden más. Y que, como esto dure mucho, van a tener que claudicar y van a tener que renunciar a sus trabajos y dedicarse a cuidar en exclusiva de sus criaturas. Y si esto fuera una decisión tomada libremente, libre y voluntariamente, pues merece todos mis respetos y mi consideración. Y ojo, y recursos también. También merece recursos. Porque si se traslada lo público a lo privado, ese trabajo lo asumen las mujeres gratis. Y... Bueno, Nuria, tenemos poquito tiempo ya. No sé si quieres terminar de decir alguna cosa que se te queda por ahí. No, sin más, eso, pues que para mí creo que nos tenemos que replantear en qué invertimos los recursos y que el sustento de la vida tiene que estar en el centro y que las mujeres, visto lo visto, tenemos que estar en los puestos de decisión, porque nos tenemos que hacer oír, nos tienen que oír que el estado de bienestar no puede recaer sobre nuestras espaldas. Muy bien, Nuria, pues muchas gracias por tus reflexiones, muy interesantes. Nos comentas, Lola, igual, ¿qué propuestas son las que tendríais desde vuestra organización? ¿Cómo abordar estas tres Cs? ¿Y qué necesidades, qué apoyos necesitaríais? Bueno, realmente yo pienso que hemos venido diciéndolo durante toda esta hora, pero bueno, voy a intentar centrar.
Yo insisto en el tema de la formación y la sensibilización sobre igualdad. Y eso implica que si formamos en las empresas y sensibilizamos en las empresas, vamos a tener personas sensibilizadas, no la empresa sensibilizada, personas. Con lo cual, si tenemos personas sensibilizadas, cuando vayan a su casa, irán con esta cabeza ya estructurada en que hay que potenciar esa conciliación, esa corresponsabilidad, y desde ahí podremos impulsar. La toma de medidas por parte de la empresa y el también transmitir esas medidas en un ámbito no solo de normalidad, sino de impulsarlas. Es decir, la empresa no solo ha puesto medidas de conciliación, sino que quiere que hombres y mujeres asuman estas medidas como algo normalizado, ¿no? No porque unos puestos sean más técnicos o menos técnicos o los ocupen hombres o mujeres, se ha de renunciar a las posibilidades de adopción de estas medidas. También se ha comentado el tema económico. Pues para gestionar la parte de la brecha, la primera parte tiene que ver también con esto, ¿no? Si yo me autoevalúo y veo de lo que yo quiero hacer y hacia dónde quiero llegar, pues desde ahí voy a poder trabajar en tener unos puestos que como mujeres estén ocupados tanto en ámbitos más operativos como más técnicos, como de estructuras de dirección, y por tanto a la hora de adoptar la medida de conciliación se pueda adoptar sin tener tanto en cuenta si soy hombre o soy mujer, sino la decisión que se ha asumido o que se ha adoptado pues con libertad, ¿no? Pero desde luego también comentaba Maya, y a mí me parece que las medidas legislativas son absolutamente necesarias. Tiene que haber medidas legislativas, primero, de apoyo económico en las situaciones en las que para poder atender a las personas o mayores o menores necesitemos disponer o bien de una reducción de jornada o necesitemos disponer incluso de unos días de permiso o de una excedencia, eso tenga un soporte económico por lo menos de mínimo. Es decir, bueno, si yo adopto esta medida no me veo perjudicada, o si es un hombre no se ve perjudicado, porque las personas tienen que ser atendidas. Esto ha sido una realidad que hemos vivido estos días. Todos necesitamos esta atención por distintas razones, por cuestiones de edad o por cuestiones de enfermedad o por cuestiones de que necesitamos apoyo de otras personas. Entonces, esa medida me parece fundamental, y también me parece fundamental articular otro tipo de apoyos, como puede ser contratos que se puedan realizar con mayor facilidad y con mayor flexibilidad. Yo en las distintas ocasiones que hemos coincidido creo que lo he comentado. Cuando tenemos una persona embarazada en la organización, tienes los contratos que tú puedes realizar para el periodo que esa persona está con la baja maternal, pero no tienes un contrato que diga, bueno, antes de que esta persona entre directamente en la baja maternal, pues la nueva persona que se va a incorporar a la organización tiene que estar también en la organización aprendiendo con ella, y cuando la persona que ha estado por la baja maternal se reincorpora, también necesitas un periodo de tiempo de convivir ambas personas. Entonces, esto está desaparecido. Pues solamente para el periodo exacto de la baja maternal, y en este caso podría ser de la baja paternal. Pues no, el contrato tendría que tener una duración diferente para apoyar a la empresa a que efectivamente además impulsaríamos el empleo. Y luego entiendo que también vamos a tener que empezar a contar pues, con algún tipo de bolsa, que nosotros, por ejemplo, no lo tenemos, de personas que puedan dar soporte a la organización en momentos en los que sí que hay que adoptar una medida de conciliación, o lo que digo, incluso en un momento dado pueda ser una excedencia. Si la persona que tiene la excedencia tiene un apoyo económico desde la administración o desde la empresa, si eso está articulado, y a su vez tenemos personas que pueden venir a ocupar ese puesto de trabajo el tiempo que sea necesario, pues creo que el beneficio es general. Entonces me parece que es otra medida que estaría muy bien planteárnosla. Muy bien, Lola, muchas gracias. Y bueno, ya terminamos con Amaya, que bueno, ya hemos llegado a las 10:30, pero nos podemos permitir 5 minutitos más. También lo digo por las que estáis ahí de oyentes, en el otro lado de las cámaras, vamos a decir. Amaya, te dejamos a ti un poco terminar en esta última ronda. ¿Qué propuestas ves tú quieres aportarnos y qué pedirías?
Vale, bueno, pues en principio una cuestión yo creo que tiene que ver con lo económico, es decir, las medidas de conciliación tienen un coste económico para las empresas y tienen un coste económico también para las personas trabajadoras. Y en las entidades, por ejemplo, del tercer sector, la administración, que muchas veces está como principal financiador de nuestras actuaciones, pues este tipo de cuestiones no las contempla. O sea, se están pagando precios plazas, pero si las empresas queremos ir mejorando en cuestiones de todo tipo, de investigación, de innovación, de conciliación, vamos a necesitar también que haya partidas presupuestarias para gestionar las cuestiones de género, para gestionar las cuestiones de calidad, para la conciliación, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues solamente vamos a poder avanzar si desde otras estructuras también que nos soportan se avanza. En parte de la empresa yo creo que sería una exigencia tener planes de conciliación en todas las entidades, en todas las empresas. Me parece que es fundamental medir cuál es el grado de satisfacción que tienen las personas con la política de conciliación y poder escuchar a las personas individualmente en sus necesidades, ¿no? Para que podamos adaptar las fórmulas de conciliación y den respuestas a las particularidades de la vida de las personas, que estas son muchas, ¿no? También creo que es importante recoger estas medidas de conciliación sistemáticamente y de forma desagregada para poder realmente ver qué está ocurriendo en las organizaciones y qué les está ocurriendo a las mujeres, ¿no? Ponernos las gafas de género y ver, bueno, pues quién se acoge a estas medidas, cómo afectan al resto de compañeros y compañeras, cosa muy importante. Ver cómo se quedan obsoletas, qué nuevos retos debemos asumir y, bueno, cómo avanzar, ¿no? Por otro lado, a mí me parece que conciliar a futuro pasa porque las profesiones de cuidados no sigan estando devaluadas y mayoritariamente en manos de las mujeres. Hemos visto cómo el COVID-19 ha puesto a las personas, a las familias, a la salud, a los mayores en el centro. Y esto es lo más importante que tenemos. Y de esto nos estamos ocupando casi exclusivamente las mujeres, tanto en nuestras familias como en nuestros ámbitos profesionales que están feminizados, los de cuidados, ¿no? Solamente cuando los hombres entren en profesiones vinculadas a los cuidados, pero entren de soldados rasos, no como suelen entrar, que suelen entrar siendo ya los jefes, ¿no? Y las mujeres ocupen pues lugares que les corresponden en el mercado laboral y en las profesiones más vinculadas con la tecnología y la ciencia, vamos a poder avanzar en conciliación. Y solo cuando, bueno, pues cuando los hombres ocupen el espacio también que les corresponde en el ámbito privado y doméstico y se ocupen de los hijos y las hijas en igual medida, podremos avanzar en conciliación. Y solo entonces a las empresas les saldrán las cuentas y verán que el 50% pertenece a los hombres y el 50% de la conciliación a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues yo diría para finalizar que siempre hablamos de hablar de flexibilizar los horarios de trabajo, cuando en mi opinión de lo que tendríamos que estar hablando es de la reducción de las horas de las jornadas laborales. Mientras no vayamos a un equilibrio entre el trabajo y la vida, pues bueno, pues promover es necesario, a mi modo de ver, un reparto del trabajo en nuestra sociedad, reducir el consumo de cosas innecesarias y promover una cultura que cuide la vida y el planeta, ¿no? Hace no tantos años, pues las familias se arreglaban con un único salario. Ahora necesitamos dos para poder vivir y pagar la hipoteca. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Consumimos el doble, pero tenemos la mitad de tiempo. Tenemos menos tiempo para la vida, que finalmente, pues a mí me parece que es lo fundamental y es de lo que se trata. Muy bien, Amaya. Bueno, muchas gracias a las tres. Han sido aprendizajes muy interesantes que vamos a recoger y vamos a compartir con todas. Ahí detrás han estado las personas oyentes que, bueno, han participado en el chat, han planteado algunas cuestiones y algunas preguntas que, bueno, entendemos que de alguna manera ya han sido respondidas a lo largo de vuestras intervenciones. Las recogeremos también en los documentos finales que elaboremos. Pero bueno, no vamos a pasar a lanzar ninguna pregunta porque además ya andamos un poco fuera de tiempo y como os comento, pues creemos que han sido ya contestadas. Para cerrar un poco el diálogo, pues bueno, sí que habéis ido comentando todas cómo las organizaciones
gestionamos planes y prácticas que intentamos poner las personas y los cuidados en el centro, pero nos vemos un poco en esa dificultad de compaginar las dos lógicas, por un lado la de la producción, si lo llamamos así, que surge de nuestros servicios y productos que elaboramos, con esa lógica del cuidado que muchas veces son contrapuestas y son muy difíciles de compaginar. Pero bueno, hay organizaciones como vosotras que son modelo, que habéis planteado unas propuestas muy interesantes que creo que otras organizaciones también pueden replicar. Vamos en el camino de intentar avanzar un poco en conjugar las 3 Cs que nosotras decimos de cuidados, conciliación y corresponsabilidad. La corresponsabilidad es muy importante, ha salido muy pocas veces en muchos debates y se ha hablado mucho de conciliación, se ha hablado de tal, pero la corresponsabilidad tiene que estar en el centro de lo que hagamos, tanto como organizaciones como a nivel individual, porque es algo que abarca un poco todo. Y como decía también Nurias, vamos a sumar también una tercera pata, que es el Estado, que un poco va diseñando todo este sistema de cuidados y que tiene una pata muy importante en esto de la corresponsabilidad. Bueno, y dicho esto, bueno, sin más, ya me despido de vosotras, deciros muchísimas gracias por vuestras aportaciones, reflexiones. Creo que van a servir para las organizaciones que nos estén escuchando y que después, o ahora o más adelante, que puedan compartir en los documentos que vamos a generar. Vamos a hacer una grabación de este espacio que os haremos llegar y que estará en nuestro canal de YouTube, abierto para que cualquiera pueda escucharla en cualquier momento. Haremos un documento también escrito con las principales conclusiones de lo que nos habéis aportado y con el acta gráfica que Itzi, que ha estado ahí elaborando, también nos hará un resumen más visual de lo que ha salido de esta conversación. Y también compartiremos un decálogo con las 10 principales claves que tenemos que tener en cuenta en las organizaciones para abordar las 3 Cs de cuidados, conciliación y corresponsabilidad. Y bueno, pues esperamos que este diálogo haya sumado también a los aprendizajes de muchas organizaciones y personas que estéis detrás, que os haya planteado nuevas preguntas y nuevos enfoques futuros también para seguir avanzando. Así que eskerrik asko, gracias por estar ahí y hasta pronto.